noches, bienvenidos a Charlas con Carlos. Bueno, hoy tenemos un personaje muy principal, muy primordial, por decirlo así, porque es un joven que tiene experiencia como productor creativo, trabaja en Caracol Radio, hace creación de contenidos, sonido, locución y demás. Se trata de Felipe Reyes y ya lo tenemos aquí inmediatamente con nosotros para que podamos empezar nuestro programa. Bueno, aquí tenemos a invitado el día de hoy. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, mi señor, buenas noches. Muy bien, bienvenido a Charla con Carlos. ¿Cómo has estado? Bien, hermano, todo bien, gracias por la invitación. Me alegro mucho que estés aquí, que precisamente vamos a compartir ya ese tema obviamente de la producción audiovisual, bueno, de la producción sí, audiovisual, radial, locución y demás, pues para una gran persona como tú que pues nos ayudas a compartir un poco sobre esta trayectoria y demás. Quiero saber en este momento a CLAJOPP, Vanegas PSS, Tommy Wife, Logoplay y Pinto Cantillo, que están con nosotros aquí en Charla con Carlos Sebastián Pinto también está con nosotros. Bueno, arranquemos, ¿te parece? De una, esos halagos del principio están muy grandes, pero bueno, esperamos no. Claro que sí. Bueno, Felipe, cuéntanos un poco, o hablamos un poco acerca de tu trayectoria, ¿cierto? Como productor creativo, pues qué estudios has realizado para poder llegar a ser productor y también locución hoy por hoy en Caracol Radio. Bueno, pues digamos que lo que uno espera, lo que la gente espera cuando lo ve a uno camellando en radio y eso es que uno sea como comunicador social. En mi caso, yo no estudié comunicación social, sino que estudié publicidad. Y debo ser sincero, y es que yo desde muy pequeño siempre quise camellar en radio, pero en algún momento me dio pereza estudiar comunicación solo por trabajar en radio, como que me parecía una carrera un poco aburrida para llegar a camellar en radio. Tener como un espectro más creativo y ahí decidí estudiar publicidad, estudié publicidad en la Tadeo y en algún momento de esa carrera académica se iba como desvaneciendo el sueño de la radio y me iba acercando más al mundo de la publicidad y de hecho me presenté a camellar en un par de agencias, pero ninguna pasé, afortunadamente. Y ya después, y de hecho sin haber terminado la universidad, se abrió la puerta para trabajar en Radiónica. Y pues así llegué, siendo publicista, llegué sin haber terminado la carrera y pues así arrancó la vaina. Pero una cosa es que también la publicidad, por decirlo así, se relaciona mucho con la radio, ¿no? Porque pues de igual manera para poder crear un contenido de alguna, de algún jingle o por lo menos de algún programa así, los publicistas están ahí como para promocionar esos eventos, esos programas y demás, ¿no? Claro, a ver, digamos que la carrera profesional de la comunicación lo pone a usted en un ámbito, o sea, desde lo que usted aprende académicamente, lo pone a usted en un ámbito en el que lo enseñan a hacer radio desde la radio. Y el tema publicitario, académicamente hablando, repito, desde la academia, la relación que tiene con la radio es que usted lo invita a pensar para llegar a sonar en radio con sus clientes, con sus anunciantes, con sus marcas, más no hacerla desde adentro. Entonces, pues digamos que esas dos cosas en algún momento se complementan y obviamente pues el hecho de ser publicista me tiene desde un aspecto mucho más creativo que de lo que podría ser en un trabajo informativo o algo por el estilo. Mm, Ujú. e igual, digamos que yo, pues siempre que estuve, digamos, repito, desde lo académico, siempre que estuve ahí como hablando o estudiando, perdón, siempre estuve como con la cabeza en radio, ¿sabe? Entonces, como que eso, pues, me ayudó a que cada cosa que iba aprendiendo, cada cosa que le iban a uno entregando en la universidad, le fuera como dando la vuelta para, para poder aplicarlo en algún momento desde la radio. Y a la parte en la radio, como manejaste también la locución, Felipe, ¿qué fue tan difícil para poder empezar a ser locutor? Como vos lo dijiste realmente al principio, no eres comunicador social y periodista, pero pues realmente te enfrentaste a un micrófono para poder realmente ser locutor, ¿no? Bueno, aquí pasa algo y es que yo desde muy niño, desde muy pequeño, jugaba a presentar canciones en la radio. Entonces eso como que me fue dando un desarrollo y digamos, algún tipo de habilidad, si se quiere llamar así,
para en algún momento lograr enfrentarse a un micrófono. Hay mucha gente que llega sin haberlo hecho nunca y le va muy bien, y pues también hay mucha gente que empíricamente, en mi caso, porque digamos que sé que lo preguntas desde una perspectiva técnica, pero técnicamente nunca he estudiado nada relacionado con el micrófono, sino que todo se ha ido cogiendo con la práctica, con los años, y lo que te digo, o sea, desde muy niño jugaba a hacer radio, jugaba a presentar canciones y hablar en radio, entonces eso se queda ahí. Digamos que el perfil del productor, en mi caso, dentro de la radio hay muchos tipos de productores. Está el productor de contenidos, que es el que está detrás de un programa diciéndole al director, mire, te podemos hablar de esto, hablar de esto, hablar de esto, que está levantando invitados, el productor internacional que está llamando a 73 países a ver qué invitado le sale. Está también el productor ejecutivo, que es el que maneja números, billete y demás. Y hay una parte creativa y hay un productor, en algunos lados se le llama productor sonoro, productor artístico, en Caracol se llama productor creativo. Y lo que yo me encargo, pues para ya decirlo de frente, es como de encargar, de crear toda la estética y el universo sonoro de Caracol Radio. Entonces eso se comprende de promociones, identificaciones, los vestidos de los programas. Entonces cuando ustedes, pues por ejemplo, ponen en algún momento, se cruzan con Caracol Radio y dice 6 AM con Gustavo Gómez o La Luciérnaga de Caracol Radio, o una promoción del Pulso del Fútbol o de un partido del Fenómeno del Fútbol, todo eso pasa por mí. Desde la cabeza, desde la concepción de crear un texto, desarrollarlo, enviárselo al man locutor, revisar que el man locutor lo haga bien, grabado, que esté bien la intención, editarlo, le pongo la música, le pongo lo que, bueno, bla, eso ya va en crear cada pieza hasta ponerla al aire. Digamos que eso es como lo que hace el productor de Caracol Radio. O sea, varían muchas emisoras. Cuando camellaba en Radiónica éramos muchas personas haciéndolo desde diferentes áreas. Una persona escribía, otra persona grababa, otra persona editaba. Pero en Caracol soy solo yo haciendo absolutamente todo porque es solo una personita. ¿Qué programa, qué aplicación se maneja para poder hacer esos contenidos, obviamente, como las propagandas, los cortinillas, ¿cierto? O por lo menos los comerciales y demás. ¿Qué tipo de programa maneja Pues, usted? pues hay muchos, hay N mil programas, hay demasiados. Usted lo puede hacer en Pro Tools, que es como el más gomelo y el que está como de moda entre los productores. Está Audition, que hace parte de la suite de Adobe. Está Audacity, está Logic Pro, que es como el de Apple. Hay un montón de programas donde usted lo puede hacer. En realidad, cada uno tiene sus pros, sus contras, pero digamos que donde yo lo hago es en Audition, que es donde aprendí, donde lo hice, y es donde en Caracol se hace. O sea, básicamente también es porque en Caracol se hace ahí, en Audition, y es un programa chévere, es un programa bonito, fácil, intuitivo. Un programa que realmente, como tú lo acabas de decir, es supremamente fácil, Audition, porque pues de ahí uno puede manejar lo que son las ondas, hacer las mezclas de sonido y demás, que otros programas, porque pues uno también, o sea, yo como estudiante pues también he visto varios programas de edición y demás de sonido, pero como que el más cercano es el Audition, ¿no? Para todos los medios, porque como lo digo, o sea, combina unos sonidos, hace la mezcla perfecta, elimina ruidos y demás, ¿no? Sí, digamos que es como, creo que el Audition para las generaciones de los 2000, por así llamarlo, de los 2000, 2010 para arriba, es como el programa con el que los que hacemos radio aprendimos a editar. O sea, pues básicamente es eso. Y aunque bueno, digamos que hay una escuela de periodistas que aprendió con otros, porque hay muchos periodistas que también pues lo hacen muy bien, saben editar y les gusta escuchar sus productos, hacerlos, editarlos. Pero desde la producción, ya desde la creación promocional y de vestidos, hay una camada muy grande de mi generación y de unos años para abajo y unos años para arriba, que con ese programa fue el que se encontró, que se fue con ese. Cuando por lo menos ustedes asesoran también a las personas que van a hablar o a esas voces que van o sea, que van a hablar sobre de los comerciales, en las cortinillas y los cabezotes, por decirlo así. Ustedes me imagino que los estarán diciendo, bueno, tiene que bajar la voz, pegarse, no pegarse al micrófono. Ahí pasa, bueno, hay digamos dos perspectivas desde la que esa pregunta se puede contestar, y es que al nivel de Caracol Radio, usted llega allá y en ese edificio se encuentra con puros monstruos, ¿sabe? Con locutores muy, 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 muy buenos que llevan años haciendo esto, entonces ellos son los que vienen a enseñarle a uno. Entonces
esa es una mirada en donde usted se encuentra con gente que simplemente tiene que hacer ajustes muy pequeños porque pues cuando usted escribe una promoción, como es mi caso, usted es el que se la imagina y sabe cómo debe sonar. Entonces, si ese señor locutor de pronto no la entendió tan bien, es simplemente explicarle. Pero en aspectos técnicos de cómo hablarle al micrófono, de cómo hacerlo técnicamente, pues esa gente sabe más que uno, porque son muy vastos. Ahora, en Radiónica tuve procesos chéveres en los que le enseñamos a mucha gente. Mucha gente se enfrentó con el equipo de producción en el que yo estaba, en el que llegué muy chiquito como productor junior y me fui de Radiónica como jefe de producción. Tuvimos un proceso en el que mucha gente aprendió a locutar con nosotros y eso fue bonito, pero digamos que en ese tipo de aprendizajes y de procesos, lo que más importa tal vez no es lo técnico, sino como ellos entienden e interpretan lo que está en un texto. ¿Sí me entiende? O sea, a veces nos quedamos mucho en lo técnico, pero más que lo técnico es a entender y a saber lo que se está comunicando y a plasmar y a que el oyente cuando se encuentre con esa pieza que usted está grabando y luego yo estoy editando, entienda el mensaje tal cual usted se lo imaginó. Y eso va mucho más allá de lo técnico y para eso se necesita como una capacidad de interpretación, de entender, de leerlo, de saber con qué se está enfrentando y de imaginar cómo quiere usted que la audiencia se encuentre con eso. Digamos que eso de que está en un libreto tal cual usted lo plantea, eso es, y no quiero sonar grosero ni que se malinterprete, sino que es una enseñanza muy académica. Ya cuando usted se enfrenta en realidad a hacerlo, es simplemente su sentido común creando esa pieza, encontrar el pedazo, saber en dónde meter la explosión, la canción, o el mensaje, o el efecto que acompaña, o el venenito, si se quiere llamar así. Entonces eso pareciese fácil, pero pues eso hace parte de la magia del productor y del oído del man productor. Creo que todo se resume en una mezcla entre oído y sentido común que a veces falta mucho, pero es eso, o sea, es entender, sobre todo si usted la escribió y usted la está creando, entender cómo quiere editarla, cómo quiere darla a comunicar y cómo quiere que la gente la escuche, pero es eso, una mezcla de oído con sentido común, totalmente. Claro, porque de igual manera, o sea, yo no lo hice por la parte, como usted lo dice, académica, debido a que obviamente las universidades no le enseñan eso, obviamente que dice, bueno, aquí es la cuestión y demás, pero también es como ya parte de uno, y como aquí lo dijo un televidente en estos momentos, Sebas BLV, eso lo hace naturalmente el DJ, es talento, o sea, por decirlo así, es mucho talento lo que se maneja en cuanto a el tema de la edición y demás. También dice aquí, bueno, un saludo para Sebas BLV, Saludo dice, a Sebas, es que no puedo ver el chat, no sé, es la primera vez que hago un Instagram Live, no tengo ni idea de absolutamente nada, pero abrazo fuerte para Sebas, con Sebas. Trabajé muchos años en Radiónica, fue una de las personas que me recibió en Radiónica siendo yo muy chiquito y ahora Sebas es un man muy teso del mercadeo, es el jefe de mercadeo de la X y es un gran jugador de fútbol y un gran fanático de la Fórmula 1. y aquí tenemos también a María Cami, que soñó con nosotros, a Nat Aguirre, también tenemos a Dan Murare, a Jime Granados, está con nosotros, Jesús Acevedo 05 también está conectado aquí en Charla con Carlos. Si desean pues, hacerle preguntas también a Felipe, pues con gusto las vamos a leer. Pero bueno, Felipe, hablamos un poco de cuando estabas en Radiónica. Me estabas comentando que tú eras como productor junior, ¿cierto? Sí, ¿Qué fue? el junior de los junior de los junior, el más junior de todos, pues es que yo entré a Radiónica con 19 años, entonces Wow. era un man demasiado pequeño. Cuéntanos esas funciones cuando empezaste en Radiónica. ¿Cómo fue esa experiencia iniciando allá? Es chistoso porque el man junior lo que hace es lo que le da pereza hacer a la gente tesa. Básicamente es eso. Es el audio que no quiere editar el man jefe y el man teso haciendo eso, pues es el que le toca hacer al junior. Igual entré también como productor del programa Días de Radio, que es el morning show de Radiónica, de hacer días de radio con el ser el man junior de la emisora. Pues dio mucho aprendizaje. Igual también es que tenía un man arriba muy teso, el jefe de producción de Radiónica, se llama, pues en esa época era Rodrigo Gutiérrez, un man muy teso, demasiado teso haciendo eso, demasiado, demasiado, demasiado teso, a quien le aprendí mucho. Y el man
Pues también como que se dio cuenta de las capacidades que yo tenía, de lo que podía lograr como productor, y él pues me ayudó mucho a crecer, mucho, y en serio eran horas de sentadas en el estudio, y no solamente a editar, sino a entender la radio desde muchas perspectivas, a saber que si tenía que hacer la consola de días de radio, es decir, encargarme de que el programa sonara, llegar antes a escuchar los empates, a escuchar las canciones antes para saber en qué momento pisarlas. Mejor dicho, o sea, a tener un sentido común muy agudo en la radio que, repito, falta mucho. Y a veces se nos pierde y se nos olvida, pero con Rodrigo aprendí demasiado, demasiado. Él ya después se fue, y ahí ya el man junior, pues con los años dejó de ser junior, y con el tiempo pues se convirtió en el líder de producción de Radiónica, y pues me encargué, y la responsabilidad del sonido y la parte creativa de la emisora cayó sobre mis hombros, luego de haber sido el man más junior del mundo. Carlitos, aquí quiero dejar el ego de lado un poquito, porque a veces es odioso y es harto, pero debo ser sincero. Y la primera vez que yo me senté a hacer la consola, que además era el programa más importante de la emisora porque era el Morning Show, el programa de la mañana siempre va a ser el programa más importante de las emisoras. Ese programa sonó impecable. O sea, la primera vez que yo me senté era, Omar, era disfrutarlo mucho. Y yo lo asemejo un poquito como con manejar carro. A mí me encanta manejar, y cada vez que yo me subo a un carro a manejar, así sea aquí a la esquina de la casa o a 2 cuadras a llevar al niño al jardín, para mí es una experiencia, o sea, trato de disfrutarlo al máximo. Y eso mismo me pasó la primera vez que me senté en una consola. O sea, yo más que tener el estrés y los nervios, yo lo que quería era disfrutarlo y hacer y esa vaina de disfrutarlo me permitió que todo sonara muy bien. Entonces eso fue una vaina muy brava. Y le voy a decir, voy a hacer aquí una confesión, una vaina caracolera, que espero que por ahí Natalia Guarín, que es de Recursos de Caracol, que estaba por ahí conectada hace un rato, no se vaya a poner brava por lo que voy a contar. Y es que Ok. hace un par de meses hubo en Caracol como un brote de COVID que afectó a muchos operadores. Y la operación de Caracol Radio ahí se sienta gente muy tesa, operadores que llevan haciendo eso muchos años y que son muy buenos haciéndolo. Y un día, un jueves en la noche, me llamaron a decirme el viernes: mañana tiene que estar a las 5 de la mañana en Caracol haciéndole la consola a Gustavo Gómez en 6 AM porque no hay quien la haga. O sea, no había operadores. Y esa vaina me dejó choqueado, pero al otro día estaba a las 4:30 en la emisora, sin nunca haber hecho la consola de Caracol Radio, conociendo la ojo. Y me senté a las 5 de la mañana, arrancó 6 AM hoy por hoy con el man Gustavo Gómez, y esa consola, sin que yo nunca lo hubiera hecho, sonó muy bien, sonó impecable. Y es básicamente por eso, porque lo disfruté, y por la agudeza del oído y saber cómo suena la emisora, saber cómo suena el programa, logró que yo, sin haberme nunca sentado en la consola de Caracol Radio, me sentara un día a hacer el programa más importante y saliera perfecto. Pero menos que la consola de Caracol, a diferencia de la radiónica, debe tener más efectos o por lo menos más, más niveles de sonido o A algo ver, así, ¿no? pasa algo. A ver, la consola de Caracol es una consola gigante, muy grande, que si usted la compara con la consola de una emisora musical, es mucho más grande. Pero ahí hay una cosa, y es que la consola de Radiónica, aún siendo una consola de una emisora musical, era gigante, gigante, gigante. Tenía demasiadas cosas, demasiados canales, demasiadas conexiones, porque había estudio en Medellín, había una móvil, había gente por fuera, había 7 micrófonos en la cabina. Entonces, pues digamos que esa fue una formación chévere porque era una consola demasiado grande. Desde la consola de Radiónica a Caracol, no cambia mucho. Técnicamente lo que cambia es que en Caracol hay 2 personas. Una en la consola y otra en el sistema de emisión, enviando lo que suena al aire, pues las promociones, las presentaciones, bueno, todo eso. Mientras que en Radiónica y en la radio musical es solo una persona haciendo las dos cosas, operando y emitiendo, si se quiere, así en el término. Hay un botoncito en el cual dice on, PFL, que es como el Q, y off, ya. Y usted, si quiere, o sea, usted puede tener 10 cosas abiertas y le van a sonar las 10 cosas al aire.
Entonces, de su habilidad depende saber en qué momento apagar una de ellas o bajar el volumen de una de ellas, ese tipo de cosas. Y para poder conocer ese tipo de botones y por lo menos, o sea, esas ondas y demás, ¿cómo, o sea, cómo uno puede empezar a familiarizarse como estudiante, como persona que ya está empezando en la radio, para poder conocer un poco más sobre esas consolas? ¿Dónde Haciendo, uno... haciendo. O sea, la única forma de aprender es hacer. Pero el hacer tiene dos componentes. El ver, obviamente yo la de Caracol la supe hacer porque la vi mucho tiempo y me quedaba ahí parado, ratos libres, pocos, viendo cómo lo operaban. Entonces ese hacer depende de esas dos cosas. El hacer parte uno es ver cómo se hace y si usted es un man de radio, va a entenderla y su instinto va a estar en su cabeza diciéndole, claro, así funciona esta cosa, pero pues no hay manera de acercarse a ella o sea, desde lejos no se puede. Hay que estar y hay que hacer para lograrlo. Claro, obvio, igual en Caracol dentro de mis funciones no está operar la consola, claramente. Simplemente fue un incendio que yo tuve que apagar en medio de un pequeño brote de COVID que hubo en el que nos afectó la operación de la emisora 100%. Y eso es lo bueno que tiene la escuela de la radio musical, y es que usted aprende a hacer de todo. Usted aprende a hacer consola, usted aprende a hacer un turno al aire, a presentar una canción, a hacer un remoto. O sea, la radio musical a usted le permite hacer absolutamente de todo. Sí, eso es bastante bueno. Una escuela de aprendizaje que uno como comunicador social y periodista pues también puede aprender. Y más que todo con ustedes que manejan muy bien este tema de todo este mundo de la radio que uno empieza a explorar. Bueno, quiero saludar a Ángel Scos, que está conectado con nosotros, Nati Vega, Alice, que está conectado también, Ángela 1322, aquí te mando un saludo, Mario Alejandro también está, y Albi Siri dice, a ustedes dos casualmente los conozco. Bueno, aquí dice que te conoce. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el usuario? El usuario se llama Albi Siri, Albicini, sí, guión piso, HRN. sí, es Hernán. Hernán es un primo mío, fanático de la bici. Al hombre le gusta mucho la bici. Ah, qué bueno, un deportista tenemos aquí. Pipe Díaz dice, saludos a Pipe, un grande como vecino. Pipe Díaz es un man que trabaja en Caracol conmigo, es un hombre importante en el equipo de deportes, lo escuchan en las transmisiones del fútbol y vive aquí a 2 apartamentos de distancia. Uy, ya, sí, claro, ya son vecinos y colegas también que trabajan en el medio, en el mismo medio, ¿qué tal? Volviendo al tema pues ya de productor creativo, en el momento de hacer por lo menos las franjas, por decirlo así, los de los programas, tanto en la mañana como en la tarde y en la noche, me imagino que ustedes también manejan una especie de parrilla de programación, ¿cierto? Claro, Donde claro. ustedes definen nuevamente cuál es el fuerte de los programas. ¿Ustedes cómo hacen este tipo de parrillas? No, bueno, eso ya, pues de Caracol no le puedo No, decir no, no, absolutamente pero nada. No, o sea, no, me refiero a que no le puedo decir porque nunca he estado involucrado en esos procesos, absolutamente nunca, no tengo nada que ver, pero en Radiónica sí, en Radiónica los lideraba junto con el director y otro par de líderes más. Entonces ahí, hijo de madre, la parrilla es toda una ciencia. Porque pues obviamente usted lo primero que tiene que hacer es como identificar lo que su audiencia quiere, lo que su audiencia necesita en las determinadas horas. Hay gente que se apoya en eso a partir de instintos o hay otra gente que lo hace con base en los estudios, en el ECAR, en los estudios de sintonía. Y a partir de eso, usted tiene que identificar lo que la audiencia necesita a cierta hora del día y mezclarlo con 2 componentes. Uno, con el componente de su emisora, de usted que tiene que ofrecerle desde una perspectiva musical y desde una perspectiva de contenidos. Y tres, terminar de mezclarlo con un talento. Es decir, quién es la persona apropiada para comunicar lo que usted le quiere vender a la gente desde su emisora a partir de la necesidad que ellos necesitan. Entonces, esa mezcla de la necesidad del oyente, lo que usted quiere vender como emisora y lo que usted tiene para ofrecerles, y el talento que tiene para ofrecerles, hace que usted determine qué programa va, a qué hora del día va y con qué tipo de música o contenidos va. Entonces, pues digamos que obviamente eso entra en un universo muy largo de discusiones, de aprobaciones, de directrices, eso es una vaina demasiado compleja, pero pues eso es. Ahora sí le puedo compartir en Caracol movimientos pequeños de los que sí he hecho parte, como la creación de una parrilla un fin de semana en donde hay un partido a las 6 de la tarde y usted que va a poner a las 8 de la noche cuando se acabe.
Entonces ahí usted tiene que entrar a pillar qué programas tiene en stock, bueno, ¿cómo lo digo? Programas guardados, mejor dicho, no, ojo, no guardados, no grabados ni viejos, sino programas que usted tiene disponibles para emitir. Entonces, por ejemplo, si hay un partido de fútbol a las 8, ok, se acabó a las 8 en Caracol, metamos un noticiero de 8 a 9, de pronto a las 9 a 10 pongamos un programa musical. Entonces, digamos que ahí están esos dos universos, el de apagar incendios y el de ir acomodando fin de semana los espacios, por lo que el fútbol en Caracol es muy importante y digamos que atraviesa la parrilla y pues mueve todo a la creación de un programa y una franja desde ceros, como se hacía en Radiónica. Y hay otra cosa importante que tú tocaste, Felipe, y es o sea, los locutores que también van a compartir o van a trabajar en estos contenidos, porque también, o sea, importa lo que es mucho, lo que es no tanto la profesionalización, sino pues la actitud que maneja el locutor. Lo digo porque pues aquí hemos tenido en charla con Carlos a varios locutores de Caracol Radio, pues está estuvo Juliana Salazar, estuvo Natalia Lascano, estuvieron realmente aquí en charla y nos comentaban que pues la actitud de ellas también hacía que pues pegaba mucho en el programa tal y como se estaba proyectando al aire, ¿no? Claro, igual no es una mezcla de actitud con aptitud, ¿no? Porque pues usted puede tener toda la actitud del mundo para querer hacer algo, pero si no es bueno haciéndolo, pues no es bueno. Eso no tiene mística. Entonces, y usted, es que lo que pasa es que usted igual pone la vara muy alta, está dando ejemplos de dos viejas muy talentosas como lo son Juliana Salazar y Natalia, que pues para poner en contexto a la gente y entienda lo que estamos hablando, Juliana Salazar puede ser fácilmente la primera mujer comentarista en radio, en fútbol. Hace muchos años ella se vino desde Manizales a Bogotá y llegó a Caracol por su talento, comentaba partidos locales en Manizales y pues la compañía se dio cuenta que había un talento muy grande allá y se la trajeron para Bogotá y creo que es la primera comentarista femenina en radio, en fútbol, desde hace un par de años. Y Natalia Lascano es una disjockey tropicana, pues que es muy buena. Tiene un alma caribe, es muy buena el aire. Entonces, pues sí, obvio, actitud, pero pues, actitud también, porque usted lo puede querer hacer, pero necesita saber hacerlo y hacerlo bien. Claro, pero es que usted sigue poniendo ejemplos muy altos, porque fácilmente puede ser una de las mejores disjockeys que tiene la radio comercial, y con Pato tengo una experiencia bonita que quiero compartir, y es que en algún momento me di cuenta que ella tenía una voz muy chévere, más allá de ser al aire, tenía una voz bonita para grabar, y algún día había un producto por grabar de un cliente, no me acuerdo, creo que era Jumbo, una cosa así. Y le dije a Pato que si me hacía el favor de grabarlo. Y entonces ahí entra mi proceso de dirección, porque Pato es una persona con formación de disc jockey que tiene una voz para desarrollar muy grande y muy chévere, pero que hay que irla orientando porque está arrancando en eso. Pues arrancando es un decir, ya lleva haciéndolo, pero pues que obviamente no es lo mismo que compararla con un man como Álvaro Gómez Zafra, con Vicente Moros, que son voces de muchos años. Entonces Zapato la paré en un estudio a grabar unas cosas y ese producto salió tan bonito que el man director de radio, de Caracol Radio, me dijo de que quién era esa voz, y yo le dije Pato Mantilla. Y el man quedó fascinado de cómo logramos ese primer producto, y gracias a eso a Pato se le abrieron las puertas de locutar muchas cosas para Caracol Radio, a partir de ese primer producto que yo logré hacer con ella. Y ahí quedó ella como una voz de Caracol con la que se cuenta. Carlitos, para ese tipo de productos hay minutos. O sea, literalmente minutos. Este era un producto comercial, sobre todo cuando son productos comerciales, se disponen de minutos. O sea, no se dispone de horas, sino se dispone de días. Para sacar al aire los productos comerciales son cuestión de minutos. Te me imagino, porque de igual manera ustedes, pues, para que ustedes les digan, bueno, necesito esto ya y que lo saquemos ya al aire, o sea, ponen ustedes a hacer un trabajo tan arduo como es el tema de la edición, ¿no? Porque es que editar no es fácil, no es totalmente fácil. No, editar no es fácil, pero ya, hijo de madre, lo que pasa es que yo ¿cuántos años llevo haciendo radio? Llevo haciendo radio fácilmente unos 10 años, desde el proceso empírico, chiquito, jugando alguna vez me inventé una emisora por internet cuando no estaban de moda con un amigo y hacíamos un programa por Skype. Entonces la suma de todo eso le va a usted permitiendo la habilidad de editar muy rápido. Y es que si no lo hago, o sea, si no lo hago, me cuelgo. O sea, y pues básicamente pierdo el trabajo, porque esto se trata de editar y de ir a toda. Es básicamente eso. Un amateur, por decirlo así, una persona que hace ediciones, se demora de 3 a 4 horas haciendo pues una edición de un audio, por decirlo así.
¿cuánto se tiene que mover un profesional como ustedes en una edición? No, pues lo que pasa es que a ver, hay productos que yo me puedo demorar editando literalmente 2 minutos, en serio, y hay Wow. productos que me puedo demorar 1 hora. Es que eso depende de muchas cosas. Hay cosas del día a día que son muy mecánicas y que van saliendo a toda, pero pues hay cosas que sí hay que pensar un poquito más y hay que meterle un poquito más de cabeza a la vaina y de oído. Y hay que oír, hay que mezclar y pillar si la mezcla quedó bien y de pronto devolverse un par de procesos porque hay un empate que no está bien o de pronto no estoy contento, pero es que depende. Hay demasiados productos, pero yo creo que, o sea, es eso. O sea, en serio, me puedo demorar 2 minutos editando una promoción como 1 hora. Es que también la voz, porque es que hay locutores que probablemente levantan la voz, la bajan y en el momento de la edición las formas como que son variadas, ¿no? Hay que por lo menos no hay que manejar la modulación en cuanto a un nivel para que la voz quede primero limpia, sin ruido y pues de una manera, una voz que sea como más agradable también y equilibrada. Igual lo que le he dicho desde el principio de la conversación, Carlitos, es que para mí los aspectos técnicos en realidad, a ver, obviamente son importantes y hay que tener un balance entre eso y lo conceptual, pero para mí los aspectos técnicos, sí, son importantes, pero para mí es más importante el concepto. Para mí es más importante lo que se quiere transmitir, lo que se quiere lograr, el producto finalizado. Importante saberlo, sí, bastante importante, de verdad, porque para eso uno adquiere mucho conocimiento y demás. Bueno, Locutorco está conectado en estos momentos con nosotros a charlar con Carlos. Abrazo fuerte para Félix. Félix es el director de podcast de Caracol Radio, que ha hecho un trabajo muy chévere. Y déjeme hacer una cuñita para que visiten caracolpodcast.com. La cadena está haciendo un esfuerzo muy grande por entender el universo de podcast y de poder acercarse a nuevas audiencias y de poder generar contenidos que satisfagan a nuevos públicos. Entonces ahí está, caracolpodcast.com. Y además hay un podcast que hacemos, quien les habla, con un grupo de amigos muy chévere, que se llama Hola F1, que es un podcast dedicado exclusivamente a la Fórmula 1, que Wow. hacemos ahí para que lo pillen en caracolpodcast.com. Muy chévere. Abrazo para Félix, que se conectó. Bueno, ya lo saben todos, entonces a escuchar realmente estos podcasts que Caracol Radio hace, y pues aquí que Felipe también tiene un podcast de exclusivamente en Caracol Radio. Y es que es verdad, o sea, los podcasts hoy en día están sonando más fuertes, ¿no? Que la propia radio. Pues fíjese que curiosamente yo en este momento estoy terminando una maestría en periodismo digital y mi tesis es sobre podcast, eh, ya que lo menciona, y de tratar de entender cómo la radio en Colombia se enfrentó al fenómeno podcast, porque creo que el podcast cogió a la radio mal parada porque no le pusieron atención, no le pusieron nunca atención. El podcast lleva muchos años arrastrándose, dando sus gateaditas y ya está corriendo. Y la radio no le puso atención cuando debió ponerle atención, así que llegó tarde a ella y lo que está haciendo el podcast es democratizando el audio. El audio ya no le pertenece a la radio, sino que el audio le pertenece a usted como usuario, como oyente, y usted elige qué quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere y ya, o sea, usted está mandando. Y entonces el podcast hizo que se democratizara el audio y pues la radio perdió ahí un poquito de terreno porque si usted pilla los charts, los conteos más importantes de podcast, pues la radio no está. Y si está la radio, está con programas emitidos, no con contenidos nativos de podcast 100%. Entonces eso es un tema largo, que amerita otro Mm. live, pero pues básicamente es eso. No, y es verdad lo que Felipe está diciendo, porque hoy por hoy la gente realmente pues ya quiere escuchar un tema, si quieren saber algo de actualidad, pues se van a los podcasts, realmente se van realmente a estos programas, por decirlo así, pequeños, que pues ustedes dan resúmenes y demás, y que es totalmente distinto escuchar lo que es la radio, porque en la radio pues sí, es en vivo y toda la cuestión, pero la información es así bastante rápida como no lo hizo en un podcast. Y pues esta ahorita la revolución que se está generando en estos momentos en cuanto a la era digital y Oiga, la era. Carlitos,
a mí me gusta Señor. hablar de mis amigos. Si se ha dado cuenta, me quedé hablando de Félix, de Sebas. Cuénteme quién más está por ahí conectado. Es que no sé cómo ver. Bueno, Estoy viejito para esto. allá iba, de hecho, Felipe, porque aquí tenemos una petición, bueno, A ver, primero que todo, a Lozano Camilo, y la petición de Ángel Scors, que dice, vuelven a invitar al de F1, Pipe, al de Fórmula 1. no, Angélica, lo que pasa es que a veces Angélica es una oyente de Hola F1 y a veces en el podcast pedimos colaboraciones de oyentes, pues, que opinen y nos manden audios, sobre todo cuando hay temas polémicos chéveres. Entonces, seguramente a eso se refiere Angélica, que nos ha colaborado con participaciones en Hola F1. Ah, bueno, interesante. Bueno, y aquí Paola V te dice, es el mejor podcast y el que tú tienes, obviamente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por escuchar Hola F1. Eso me hace muy feliz. Qué bueno, aquí, bueno, hay que si los oyentes escuchando, que escuchan este podcast y que están aquí también en charla con Carlos. Soy Diana de Los Ángeles, bueno, te manda muchos saludos también, Mire, está por conectado. ejemplo, ves, si ves, que déjeme saludar, Carlitos. Diana de Los Ángeles es una de las productoras de contenidos más tesas que hay en Caracol Radio, porque es capaz de sentarse un día a producir La Luciérnaga y al otro día está sentada con Andrés López produciendo A Vivir, que son 2 días. Es una hormiguita muy camelladora, Diana. Es muy chévere trabajar con personas como ella que nunca dicen no y que logran productos muy chéveres al aire. Con relación a lo que estamos hablando de Diana, ¿sí? O sea, que Sí. ya pues trabaja la Luciana y seguía trabajar otro programa, a ustedes, o sea, también les hacen como una parrilla de contenido para que ustedes trabajen con ese programa. Por ejemplo, o No, en sea, mi caso como productor de la cadena, yo trabajo para toda la cadena y trabajo para todo el país, además. O sea, usted saluda también a Camilo Lozano. Camilo es el gerente de Caracol en Pasto y es un man con el que se camella sólido, firme, a buen ritmo. Y es eso, o sea, yo trabajo para toda la emisora, para todos los programas, para todos los directores y además para todo el país, para las 17 frecuencias que tiene Caracol Radio en Colombia. No, pero cada uno es admirable de las cosas que uno que hace todo uno todos los días, trabaje lo que haga y haga lo que haga, Carlitos, todo es admirable. El hecho de que uno se pare a camellar, eso es, o a estudiar o a hacer lo que sea, a que conseguir camello, eso es de admirar. O sea, levantarse a vivir es admirable porque no es fácil. Eso es un privilegio. Es que eso ya pasa a ser un privilegio. Eso ya pasa a ser un privilegio. Usted poder levantarse a camellar en lo que en algún momento fue su hobby, al otro día se convirtió en su profesión. Eso sí es un privilegio. Un privilegio, 100%. como de igual manera, pues, como le estaba comentando también a Felipe de todos los clientes, aquí Natalia, Pato Mantilla, Juliana nos comentaban eso, que realmente el privilegio es hacer lo que a ellas les gusta, trabajando los contenidos de Caracol Radio. Dayana Campos también está unida con nosotros en Charla con Mire, Carlos. a mí me gusta saludar, Carlitos, despacio, porque me gusta saludar. Mire, Dayana es productora en Radio Nacional de Colombia. Con ella trabajamos un par de años en la radio pública. Ella llegó muy chiqui también a la emisora, ya está muy grande, por supuesto, es una vieja muy tesa, muy pila. Y con ella fuimos a un taller de radio en Zacatecas, México. Nos mandó RTBC, Radiónica y Radio Nacional, nos mandó con Dayana a un taller de radio pública en el marco de una bienal de radio que se hizo. Con ella fue chévere, fue un viaje chévere, extraño, nos tocó dormir una noche en el piso del aeropuerto de Ciudad de México porque perdimos un vuelo de conexión. Ah, Y por eso es que a mí me gusta saludar a mis amigos, porque siempre, siempre hay historias chéveres por contar con cada uno. bueno, y aquí tenemos una, escuchando nuevamente esa experiencia que estuvieron nuevamente en México. Aquí también está Ras David Black. David Rentería es el man líder de los procesos de hip hop en Radiónica, por ejemplo, un man también muy teso, ese man es un killer jugando fútbol, siempre estaba en mis equipos porque un man imparable, una fiera haciendo goles, el gran David Rentería. En Radiónica teníamos un equipo de fútbol del que hacía parte Sebas, que fue el primero del que hablamos, que se llamaba Las Fofas, y con ese equipo no ganamos nunca absolutamente nada, pero nos divertimos, nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho y competíamos sabroso, no ganamos nunca nada, absolutamente nada, éramos muy troncos, a punta de corazón, pero nos divertíamos harto. Lo que más hacíamos era como torneos internos de RTBC y ese equipo se fue armando poco a poco, al principio éramos muy malos, después ya fuimos seleccionando mejor los jugadores y llegamos a disputar cosas chéveres. Y también hubo en el medio del Mundial de Rusia 2018 un medio que se llama Órbita Rock,
hizo un mundial, el Mundial del Rock. Invitó emisoras, bandas, medios, y ese mundial fue sabroso. Ese lo jugamos también. Obviamente no ganamos nada, muy malo. Nos divertimos. Ese fue como el único que jugamos por fuera de RTBC. Ok, bueno, lo importante es que se la gozaron y se divirtieron realmente en estos torneos empresariales, por decirlo así, por llamarlo así, en ese torneo. C. Castaneda 22 también está con nosotros. Caro Castañeda. A mí me gusta saludar a toda la gente, a toda la gente, Carlitos, a toda la gente. La Guzbet, ella fue hace muchos años la primera presidenta del club de fans de Guzzi y Beto. Y ahora es una mujer de familia, vive en Estados Unidos, es exitosa, no como nosotros que estamos un viernes haciendo un live hasta ahora, Carlitos. No me pierde. Bueno, pues de igual manera, aquí todo el mundo lo está disfrutando, pues viendo también a Felipe en charla con Carlos y acompañando a los demás. Aquí también está conectado Carlos Bolt. Carlos es un amigo cercano, es un gran tatuador. Voy a hacerle la cuña a Carlos. Mira, Carlos me ha hecho mis 2 tatuajes, un pato y una F, que tiene un significado bonito para mí, con Carlos Bolt. Si quieren un tatuaje, denle seguir a Carlos. Chévere. Bueno, aquí Carlos, te agradece mucho la cuña que hiciste en este momento aquí en el programa de charla con Carlos. Bueno, listo. Ahora nos vamos a hacer un juego, ¿cierto? Antes de seguir realmente saludando a nuestros televidentes, que se llama ¿Qué pasaría si? Esto es algo igual, realmente como a la serie que están dando en Disney Plus, realmente de Marvel, pero vamos a hacerlo con temas donde Felipe nos va a comentar un minuto ¿qué pasaría si? Le vamos a comentar las preguntas. Okay. ¿Qué pasaría si no existiera un programa de edición para radio? Se haría todo de manera analógica como se hacía muchos años, que era en caliente, pegando cintas. ¿Qué pasaría si trabajarías en el extranjero no como productor creativo? Sí, por supuesto. Diría, si hay una oportunidad chévere de trabajo fuera del país, maletas, el niño, la esposa, vamos, todo sí. ¿Qué pasaría si no tuvieras familia? No, mi vida sería demasiado triste y aburrida, porque mi familia lo es todo. O sea, desde mi esposa, que obviamente debe estar ahí en el live, sumando views, mi hijo, y ya, o sea, eso como familia aquí cercana, y pues también mis papás y mis abuelos han sido muy importantes en la construcción de lo que soy como persona y como profesional. Así que no, sin familia no hay nada. ¿Qué pasaría si no existiera la radio? Me mato. No. Si no estaríamos hablando usted y yo de esto. ¿Qué pasaría si trabajarías para la competencia? No, bienvenido. Lo que pasa es que eso de la competencia es una percepción más desde afuera. Obviamente uno desde adentro compite por vender, por tener más audiencias, pero como trabajo adentro no se ve tan de competencia y de hecho las relaciones entre las personas de las emisoras y diferentes cadenas es bonita. ¿Qué pasaría si se te olvida algo como productor creativo en el trabajo? No, me retiro. O sea, si se me olvidó algo como en mi día a día, pues me retiro, porque no tengo nada más que hacer. ¿Qué pasaría si se te va la voz en pleno programa radial? No, que no pase nunca. Que no pase nunca. Aunque bueno, uno siempre está respaldado por gente muy, muy talentosa y chévere y seguro no pasaría nada. Claro. ¿Y qué pasaría si se daña el control master? Improvise al aire. Pues si no hay consola y no hay cómo mandar cosas y eso, hágale. Tiene el micrófono abierto, haga. Es verdad, depende de cómo sea. Bueno, ahora sí sigamos con los saludos. Duan Prada está con nosotros en charla con Carlos. Y Paola me dice, jajaja, se puso nervioso. ¿Con qué? Me imagino que con las preguntas. No sé. Seguro, obvio, pues al paredón. Pineda Natalia también está conectada con nosotros en charla Natalia con Carlos. Pineda es una compañera del colegio de hace muchos años, muchísimos años, y también oyente de Hora F1. Bueno, qué interesante, de verdad, todos aquí conectados en charla con Carlos, viendo la entrevista. Hay algo y es que yo tengo una memoria muy buena, Carlitos. Por eso saludo a todo el mundo y una de las cosas chéveres que yo tengo es la memoria, que me acuerdo de absolutamente todo. Eso es verdad. En estos momentos, o sea, yo te voy nombrando, tú por lo menos, recuerdo a esta persona, recuerdo experiencias que has vivido con todos tus amigos y oyentes, ¿no? O sea, qué buenas este tipo de personas. Con todos hay alguna historia chévere por contar, segurísimo. Qué bueno, de verdad. Bueno, aquí todos están presentes con este día, viernes, ¿cierto? Viéndonos live de charla con Carlos y aquí con Felipe.
Bueno, Felipe, ya se está acabando nuestro tiempo de la entrevista. La última pregunta es, ¿qué consejos o recomendaciones le darías a aquellos estudiantes que les gusta la radio y que desean llegar a ser productores creativos para la radio o para la televisión? Pues más que llegar a ser productor creativo, sí me parece chévere que todo aquel que quiera trabajar en radio, pues primero escuche mucho. Hay que escuchar mucho, hay que escuchar radio, hay que escuchar lo que pasa en la televisión, hay que escuchar a las demás personas, hay que escuchar demasiado, escuchar siempre es clave para absolutamente todo. Y lo segundo, pues es, por supuesto, prepararse desde cualquier perspectiva, la que usted prefiera, académicamente, empíricamente, emocionalmente, como yo, que le decía que arranqué, yo desde muy chiquito jugaba a presentar canciones y así me enamoré de la radio. Pero creo que es eso, prepararse desde todos los ámbitos, escuchar, intentar, ensayar y obviamente decir que uno se va a encontrar muchos no en el camino, pero que eso pues le va a ayudar a uno. Los no le ayudan a uno muchísimo. Y aquellas personas que piensan que entrar a la radio es fácil o difícil, ¿tú qué opinas? Eso ¿O qué depende de crees? usted, eso depende de usted. Eso no, eso no depende, le puedo asegurar que eso no depende ni de la rosca, ni del señor jefe, no. Eso depende de usted, de sus cualidades, de sus pretensiones, de sus actitudes y de sus aptitudes. Eso depende de usted. Eso no tiene mística y no solo para la radio, para absolutamente todo en la vida. A ver, igual no voy a ser tan romántico. Obviamente, a veces hay amigos que ayudan, que le dan a uno un empujón y diferentes cosas que Dios pone a uno en el camino, la vida se encarga de aparejar, eso va a pasar, pero la mayor parte, la mayor responsabilidad está en usted, siempre va a estar en usted. Sí, es verdad, porque muchas personas obviamente, o bueno, algunos periodistas, estudiantes, se estigmatizan con eso, diciendo que no, que es pura rosca la radio, que eso va a entrar a Caracol no es nada fácil, que no sé qué, siempre se tienen ese pensamiento y pues lo que dice Felipe es cierto, o sea, eso es falso, es pura falsedad lo que muchos se meten en esa cabeza. Bueno, Sí, señor. antes de seguir realmente, bueno, aquí dice Paola, lo que es para uno, es para uno. Tal cual. Bueno, antes de terminar nuestro programa, Felipe, recuérdanos las redes sociales pues para poderte seguir, para poder realmente pues, apoyarte en todos los contenidos que haces, ¿sí? Recuerdo que lo más importante es Hola F1. Eso es lo más importante de todo. Está en sus plataformas favoritas, está en Spotify, está en Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast, Hola F1. O lo encuentran directamente en caracolpodcast.com. Eso, con que oigan Hola F1, eso es, se suscriban y chévere. Y también tenemos una página, por supuesto, para que la pillen, que es holaf1.com. Y ya las mías personales, pues este Instagram, estoy en todo lado como Pipe Reyes en Instagram, en Twitter, es eso. Yo no tengo TikTok, no tengo nada de eso, yo estoy viejito. No entiendo cómo funciona eso. Semanalmente, todos los lunes a las 6 de la mañana hay un episodio nuevo, sobre todo, a ver, si hay carrera, obviamente el episodio de los lunes es sobre la carrera del domingo y si no, si es un capítulo intermedio entre carrera y carrera, algo chévere se va a encontrar. Entonces, fresco, todos los lunes hay un nuevo episodio de Hola F1. Lunes a las 6 de la mañana están saliendo contenidos en el podcast de Hola FM. Todos ya saben, pero si queremos realmente escuchar novedades y noticias de actualidad de la Fórmula 1, Hola F1 aquí con Felipe Reyes y su combo. Nosotros vamos a escuchar realmente para Caracol Radio. Tal cual. Bueno, aquí tenemos a Byron BH, está conectado con Charla con Carlos. Byron, yo te voy dejando mucha gente por el camino, a conocidos, amigos, unos más cercanos que otros, y Byron es uno de esos pocos amigos cercanos que tengo en la vida, que con Lolo, con Lorena, con su esposa, es una de esas personas chéveres y cercanas que hay ahí en el corazón. Es Byron. Y gran ciclista además. David Acecas es un tipo con el que fuimos muy buenos amigos hace un par de años, con el que nos sentábamos a ver carreras de Fórmula 1 en mi casa a medianoche tomando cerveza. Yo me dormía, obviamente él no, porque es mucho más ñoño que yo en eso. Y es un man que, de esas primeras personas que entendió el universo digital y las marcas digitales hace muchos años. David es un tipo muy pilo. Aleja fue una de esas personas chéveres, como le decía, con las que hicimos procesos chéveres en Radiónica y ella llegó como practicante
y se quedó porque pues es muy tesa, es muy buena y es la voz de Radiónica, tiene su propio show, como le gusta a ella decir, su turno, y es una persona muy pila, es un poco intensa, fastidiosa, pero es chévere. Lorena es la esposa de Byron, les decía que es de esos pocos amigos que quedan con el paso de los años cercanos al corazón. Luisa es una amiga hace muchos años del barrio, con el hermano de Luisa jugaba fútbol de chiquito, hace muchísimos años. Gran comunicadora social. Estamos llenos de gente exitosa, Carlitos. Usted y yo somos los que no. Eso no. Bueno, no importa, no importa. Aquí para que nos conozcan, que pues, de alguna manera también conozcan este programa de entrevistas, que a todos están bienvenidos e invitados. Y Johan 1BN también está con nosotros en Charla con Carlos. Uy, Johan es compañero del colegio de hace muchos años también, de la época de Natalia, que saludamos un rato, pero de muchos años. Era el man demasiado pilo, demasiado inteligente. Yo creo que Johan hoy trabaja en la NASA o algo así, no tengo ni idea, pero debe estar cerquita. Bueno, pero bueno, ¿qué responde Johan aquí? Bueno, comentándole a Felipe. Julián Go también está reunido con nosotros. Julián, no sé si es Julián Gómez, pero si es Juli, es un gran productor de radio que conocí en Caracol, era productor de los 40 y el hombre hizo lo que yo hice al revés. Yo pasé la radio pública a la radio comercial y el man pasó de la radio comercial a la radio pública y hoy es productor de Radio Nacional. Bueno, aquí por lo menos yo creo que voy a estar de acuerdo con C. Paula B, que dice qué buena memoria, sí. Paola B, miren, Paola B, ya la había mencionado, la había saludado. Paola B, creo que es Carla, una compañera de la Universidad de la Maestría. No la conozco. Porque nos tocó compartir academia en pandemia, entonces jamás en la vida nos hemos visto. Pero por lo menos te ha escuchado y demás. Bueno, pero sí, tienes una buena memoria, además, Felipe, para recordarte todos los invitados que están aquí en Charla con Carlos, todos los televidentes que nos están viendo esta entrevista y demás. Se nos acabó el tiempo, Felipe, de verdad, muchísimas gracias por compartir esas experiencias, esos conocimientos como productor creativo y pues abrir un poco las puertas de Caracol Radio, una gran emisora que pues Colombia pues la está escuchando. No, Carlitos, gracias a usted por tomarse el tiempo de invitarme a su show, como le dije a Aleja, de invitarme a su show. Me parece, a mí hay cosas que me gustan en la vida. Le voy a enumerar rápida, como para que me conozcan personalmente antes de despedirme. Me gusta mucho compartir tiempo con mi familia. Me gusta mucho sentarme a tomarme un ron con Coca-Cola y oír la música que me gusta. Me gusta mucho, por supuesto, hacer radio. Me gusta mucho montar bici. Pero sobre todo me gusta mucho sentarme a hablar de radio y de la vida. Eso a mí me parece un gran plan, siempre. Sea el escenario que sea. Si usted me pone una charla de radio y vida, yo voy a ser feliz ahí. Y me pueden dar horas hablando de radio y de la vida. Entonces le agradezco un montón porque es un privilegio estar aquí con usted, Carlitos. Y también un privilegio tener una persona, pues de igual manera que también nos pueda enseñar todo el mundo de la radio, cosas que por igual manera como estudiantes pues no teníamos muy conocimiento de ello, pero pues que gracias a ustedes ya tenemos un poco más de experiencia en lo que es este bello mundo como es la radio, ¿no? Entonces pues muchísimas gracias de verdad, Felipe. Lina Fernanda te manda muchos saludos también. Mi esposa, Lina Fernanda es mi esposa. Está ahí, está esperándome en la cama para dormir. Bueno, ya terminamos el programa y bueno, ya voy. Vaya poniendo la reina del flow que ya le caigo. Ok, y se acaba de conectar Mafe Reyes 25. Mafe Reyes es hermana mía, Mafe es mi hermana, vea. Ahí está. Bueno, la familia. Mafe llegó tarde, pero pues llegó, la sangre la llamó y llegó. Mafe es hermanita mía. Y Marce Alemán también está bien con nosotros. No, pues no nos vamos a ir nunca saludando a la gente. Marce Alemán es también una amiga que nos hemos separado de la vida porque pues se fue a vivir a otra ciudad, pero que también es una de esas personas importantes en la vida. Bueno, Marce tiene un apodo chévere y es que es la pastora alemán. Es brava, cuidado, esa señora es brava. Es brava, esa señora es brava. Por eso la apodo de pastora alemán. Cuidado. Cuidado. Bueno, no siendo más, Felipe, de verdad, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Charla con Carlos. Un agradecimiento a todas las personas que están con nosotros esta noche. Vuelvo, repito, Marcelo Alemán, Mafe Reyes, Lina Fernanda Dac, Julián Go, Paola V, Johan VN, Prado Luisa, Byron PH, Lobo Play. Bueno, muchas personas aquí conectadas
en Charla con Carlos, que ya las mencionamos, que Felipe aquí la recordó. Felipe, muchísimas gracias y una feliz noche. Carlitos, a usted muchas gracias, un gusto. Un abrazo.